0.5. ¡Ay! Les voy a hacer la tremenda concesión. 0.5. ¡Uy! Ardió Fachistán. Guillermo Ramírez, el presidente de la UDI, tiene la tupé de señalar que después, así como de gran cosa, ya, vamos a darle el 0.5 para que efectivamente esto no sea capitalización individual, guión plata para las AFP, para seguir haciendo los grandes negociados y seguir entregando igual pensiones de mierda. Eso dijo Guillermo Ramírez de la UDI. Pero como Fachistán está desbordado, ya veremos las responsabilidades que hay a este otro lado del río. Fachistán ardió y salieron los republicanos que están en la pelea chica. Atención, están en la pelea chica en la derecha, ya lo vamos a hablar. La presidencial, capaz que se la enreden ellos mismos. Salió diciendo, no, la derechita cobarde, la derechita cobarde. Porque ese concepto está instalado, la derechita cobarde. ¿Cómo le entregan eso al sur de Río? Esa plata para que, no sé, se vaya a comprar, no sé, armas para Cuba. Y quedó la escandalera, insisto, en Fachistán por 0.5. Y resulta que los medios están en su derecho, ponen como noticia esa pugna. Y ahí es donde justamente yo empiezo a mirar, y por eso voy a estar en la conversación que hacemos cada semana, viendo también las responsabilidades que una noticia, a mi juicio vergonzosa, respecto al anuncio del presidente de la UDI, decir, mira, estamos disponibles a entregar un 0.5% a alguna situación que en realidad ni siquiera era reparto, sino que tiene que ver más bien con igualar pensiones con mujeres, etcétera, y que la discusión y que la noticia sea cómo el republicano se indigna porque en realidad todo tiene que ser para las AFP. Nada para un pilar solidario, todo para las AFP, para los grandes dueños del capital en Chile. ¿Y dónde están los sectores progresistas? ¿Dónde están las izquierdas? ¿Dónde están quienes en realidad debiéramos probablemente decir lo que yo esperaría, mirar a la cara al diputado Guillermo Ramírez y decirle, tapa, compadre? O sea, o hay reforma de pensiones o en este gobierno no alcanzará a ver nada. Pero hacerle un ajuste, un maquillaje, seguir reforzando el pilar de la capitalización individual, seguir reforzando para que las AFP sean las dueñas de Chile y sean capaces de controlar no solo el gran capital, los medios de comunicación y eventualmente incluso los sectores políticos, no estamos disponibles. De eso y muchas otras cosas vamos a conversar en una nueva emisión, ahora sí, de vuelta a nuestro estudio después de un capítulo por Zoom, ahí a medio morir saltando, de Provócame. Risotada. Basta una pausita de 10 segundos y ya aquí surgen las risotadas. Valeria Cárcamo, bienvenida de vuelta. Sí, estoy muy feliz de volver. Fue un solo programa el que falté. Que fue un medio programa en realidad. Fue un medio programa, sí. Pero ya sé que están preparados para volver al rating PIC nacional, así que estoy feliz. Sí, recordemos a quienes no vieron que la semana pasada, en realidad habíamos suspendido el programa, no digamos cosas como son, yo estaba fuera de Santiago, no había mucha chance, y a última hora, en la desesperación de la mañana el martes, dijimos ya, pero a ver si tenemos un ratito para grabar por Zoom, y dijimos que sí, y por eso le echamos para adelante, y cuando íbamos a punto de grabar, Valeria avisó, no sé en qué andaba, y no pudo, así que tuvimos que grabar los tres. Entonces, los tres por Zoom, estuvo extraordinario. El mejor programa. Extraordinario. El mejor programa. Va a pasar a la historia como el programa más fome de los podcasts. El mejor programa. Oye, y así todo, el rating arriba. Por supuesto, no tanto como cuando estamos aquí los cuatro, que hoy día no estamos los cuatro, porque no está Rodrigo, pero en fin. Valeria, ¿cómo llegaste? Bien, desde tempranito. Bueno, yo viajo en bus desde Viña del Mar, llego acá. ¿Se viene en bus usted? Sí, pues me vengo en bus. Bus, metro. Metro para acá. Y caminata, como siempre. Todos los martes. Todos los martes. Don Marco Barraza, ¿cómo llegó hoy día? Muy bien, muy animoso, con hartos temas en la reunión de pauta previa a esa onda. Teníamos hartos contenidos que abordar y bien entusiasmado porque no la tiene fácil la derecha. Yo creo que eso es el elemento central. No significa que la izquierda, el progresismo, la tenga miel sobre hojuelas. Sin embargo, creo que hay expectativas que se pueden ir desarrollando. No pisó el palito. No pisó el palito. Teníamos preparado una talla, pero no. ¿No? Es que es muy correcto. Es muy correcto. Sí, es que sabe lo que hay que decir. Sí, claro. Yo me gustaría ser así. Lo que sí es que me llamó hace un rato atrás y me preguntó por estaciones de metro. ¿Cuál es la línea 1, me dijo? No, que eres pavo. Toda la vida he andado en metro. Toda la vida en metro.
vacaciones ahí cerca de Recoleta. No pisa nunca el palo, weón. Puta de raza, weón. El mejor de nosotros todo el rato. Ya, pero la camisa, ahí sí que te regalaste. Está bonita. No, pero esta es una bonita camisa. Se ríe el equipo técnico también. Don Diego Cancino, Colores don vivos. Pablo Rivero. Te ves muy bien. Para ideas vivas. Muy bien. Ya, pero está más. Ya, pero digamos, tenemos el elefante en la habitación. Está más relajado en este ratito, está. Sí, un par de semanas de un poquito de descanso y para retomar energías y volver con todo. Muy Eso, bien, mierda, así nos gusta, ya. Me encanta, muy bien. Ya, dejemos el hueveo. Y Retic avisó ayer en la noche. Rodrigo, tú ya estabas ahí con amarilla. ¿Ya? Yo te acepto que seas medio facho, no tengo ningún problema, tenés tu banca reservada. Pero cuando hay cosas que hacer, se avisa con antelación. Nos avisó ayer en la noche y ya. Si está la cosa, está en el sur del país por temas laborales, viajó por el día, no podía estar con nosotros acá. Ya, tenemos suficiente tema, así que entremos directamente a los bifes. Lo que les planteaba, ¿qué pasa? ¿Qué les resuena cuando ustedes escuchan hoy en la mañana el tema del 05? Ojo, noticia en desarrollo, ya en este rato que estamos grabando, matizó sus dichos. O sea, ya empezó justamente a retroceder Guillermo Ramírez porque Republicano pone un punto que probablemente la mayoría de la gente ni entiende la magnitud de la cosa que implica, porque una de las cosas, déjame alargarme un segundo, que probablemente uno de los grandes legados, en el peor sentido de la palabra, que deja el neoliberalismo como sistema es la exacerbación del individualismo, incluso más allá de cualquier racionalidad. Es decir, gente que no tiene prácticamente fondos de pensiones, ni los va a tener, que no tiene ni una posibilidad de generar ni tres chauchas a partir del fruto de su trabajo, porque son gente con grandes lagunas previsionales, con sueldos bajos, etcétera, y que por lo tanto necesita el pilar solidario, pero tienen tan metido en la cabeza el discurso que son capaces de decir, con mi plata no, cuando, weón, no tenéis ni plata para poner en la canasta solidaria. Bueno, eso es lo que está un poco en la escena, lo que les planteaba al comienzo. Me interesa cómo les resuena, cómo lo ven. Primero en esta dimensión incluso simbólica la discusión, como de posiciones en retroceso y posiciones en avanzada, y después también ligarlo con lo que podría ser o no efectivamente una reforma de pensiones. Hay varias cosas que se están quebrando en la mesa. Primero que lo que el gobierno quiere, o bueno, lo que el gobierno realmente quería era disponer del 6% respecto a las pensiones. Pero después se generó la división, que esa agenda la está llevando la ministra Jara, la está defendiendo la ministra Jara del Trabajo, que el 3% va a la cuenta individual, el 2% va para este fondo social y en 1% para mejorar las pensiones de las mujeres, que esa es la idea o un acuerdo que habría. Ahora, había otro acuerdo que en enero iba a salir este proyecto, en enero, que es el último mes legislativo, y no dejarlo para el siguiente, que es desde marzo, sin dejar una fecha definida. Y ya no hay acuerdo en el Senado para terminarlo en enero. Entonces se desordena, claro, entonces se desordena, y esta información la supe hoy día porque estoy ahí obviamente en el Congreso, pero ya no hay acuerdo en el Senado para generar esta discusión o cerrarlo también en enero, pero nos dejan una fecha conclusa de qué día va a ser, ¿cierto?, en que se va a votar. Ahora, es interesante el llamado que hace la ministra Jara y el gobierno también, es que la gente también exija. O sea, hay una parte en que el gobierno reconoce y valora absolutamente cuando la gente se manifiesta, hace su exigencia, ¿cierto? Interpela a los parlamentarios que están en contra. Pero quienes están, esta discusión migaja, a mi parecer, del 0,5, que el presidente de la UDI, Ramírez, él dice, para este 0,5 estoy de acuerdo para equiparar las pensiones entre hombres y mujeres. O sea, ni siquiera es algo como que agradecerle, es un mínimo que debiésemos tener por lo menos discusión o algo que es obvio. Pero claro, los republicanos, como siempre le hacen a Ramírez, lo agarran del cuello, le tiran la soga, ¿cierto? Y dicen, oye, no di nada, porque ahora nuevamente empezaron con la mentira de que tu plata, que todas estas cosas. Yo no sé si la gente le va a seguir creyendo ese discurso a las personas, especialmente con lo que vieron ahora de la ISAPRE del 13 años. No sé si le van a seguir creyendo a esa misma gente. Buen punto, también. Mira, yo creo que hay que tener una reflexión que delimite, por un lado, la situación en la cual se encuentra la derecha frente a su defensa irracional del sistema de AFP. Evidencias abundan de que se lucra con las cotizaciones de las trabajadoras y los trabajadores, que las tasas de reemplazo están muy por debajo de las expectativas y de la realidad que debiesen generar, que son abusivas en el sentido de que
siempre ganan, nunca pierde el trabajador nunca gana el trabajador y la trabajadora. Pero hay que analizar y delimitar la estrategia de la derecha y cuál sería la estrategia del gobierno, del progresismo y de la izquierda. Lo pondría en esos términos. Yo creo que la derecha está contrariada. Yo evidentemente que no voy a festinar ni a celebrar más bien un 0,5%. Pero creo que la derecha está contrariada porque los resultados de las elecciones de gobernador, o sea, si en el caso de la alcaldía quedó de manifiesto que había un empate, si se quiere, Tenían que arrasar sociopolítico y y empataron. Claro, la expectativa era plebiscitar al gobierno, no lo lograron y empatamos, lo cual tampoco es para celebrar desde la izquierda, Claro. pero hay una situación abierta, un campo en disputa. Las gobernaciones mostraron que el progresismo tenía más fuerza en términos de gobernaciones, digamos, conducidas por los partidos del oficialismo. Entonces, la derecha, su estrategia de negar la sal y el agua y de desgaste permanente de las acciones del gobierno, guerra de trinchera, no prosperó en los resultados electorales. Al menos no en la magnitud que esperaban. Sí. Claro. La pregunta entonces es, ¿siguen con la misma estrategia? En el entendido que aspiran aún a ser presidencia de la República, o se abren a otro escenario. Y yo creo que la discusión de pensiones refleja dos visiones dentro de la derecha. Una, que es Kast, Cubillos, cuando venía para acá estaba leyendo sus declaraciones, donde fustigaba los planteamientos de la derecha que tenían que ser químicamente puros desde el punto de vista de la protección de las AFP, versus el planteamiento de otra derecha, que no es que sea pro sistema de reparto, pero que entiende que tiene que llegar a un acuerdo, porque si no el costo también de no llegar a un acuerdo es traspasable a ellos y a ellas. Yo creo que ese es el debate de fondo. Pero, de acuerdo. Pero Sí, no, ¿tú valoras eso? No, no es que haga una valoración, no, sino es el punto. No está en la dimensión, sino que de determinar, auscultar correctamente cuál es el momento que tiene la derecha. Si yo no estoy valorando el 0,5%, lo que estoy diciendo es que hay dos corrientes que están enfrentadas. Una que percibe, o sea, que cree que tiene que mantener su rechazo irrestricto a cualquier sistema de modificación al sistema de pensiones, y otra que desde su posición y desde su lógica del individualismo y del modelo de capitalización individual, cree que tiene que hacer alguna concesión si no va a haber un costo electoral en la próxima elección. Porque los 5 millones de personas que han dirimido las elecciones han demostrado que no tienen prejuicios para votar ni por la izquierda ni por la derecha. Entonces, en ese cuadro hay que entender la reyerta que tiene hoy día la derecha, en mi opinión. Sí. Que es distinto, no sé si lo digo al tiro, a la situación que tiene que ponderar el progresismo. O sea, yo creo que evidentemente, a ver, lo voy a poner de esta manera. Una es la dimensión ideológica, técnico-política del modelo de pensiones, donde las evidencias muestran con saturación de que el modelo de capitalización individual es absolutamente abusivo e injusto. Porque si bien ha logrado instalar la idea de con mi plata no, resulta que con mi plata sí, porque llena los bolsillos de la industria de las pensiones y proporciona malas pensiones. Y proporciona créditos baratos a grandes intereses empresariales que siguen consagrando el proceso de la desigualdad, porque en eso lo sabemos quienes estamos. Es un fundamento del modelo neoliberal. Ahora, esa es la discusión técnico-política. Y el gobierno ha hecho un conjunto de proposiciones que tienen que ver con que el 6% sea inicialmente un 3% para solidario reparto, un 3% de capitalización individual. Luego se ajustó, como bien decía Valeria, en el sentido de 2 para reparto, 1 para redistribución hombres-mujeres y 3 para capitalización individual. Eso es la dimensión técnica, sumado a las modificaciones a la industria de pensiones en términos de la licitación de la cartera de stock y esa es la línea roja. Es la línea roja, ya. Ok. Separar las funciones de la industria, administrar cuentas, inversiones, en fin, que es en el fondo desarmarles parte del negocio y traspasárselo a los cotizantes en términos de beneficios.
Pero hay una dimensión social que es dramática. Por eso el gobierno acierta cuando hace un planteamiento que tiene que ser balanceado. ¿Qué son las pensiones actuales? La actual y la futura. O sea, el otro día hubo un señor que intentó quemarse a lo bonzo. Es dramático. Valparaíso. ¿Qué habrá votado esa persona? Desconozco que habrá votado. Es que lo digo, obviamente, Sí, con el riesgo de decir una frase incorrecta, Sí. pero yo Sí. me parece que es una discusión ineludible. Sí, pues lo que pasa Porque es que... si tú no avanzas Pero déjame terminar. política... Déjame terminar la idea. Lo que pasa es que yo creo que modificar la industria de pensiones es clave. Es clave para generar relaciones menos asimétricas en el plano de ciudadanía y corporaciones económicas. Es clave. El punto es que también es clave proporcionarle un logro al movimiento social. En este caso, cuando digo movimiento social, me refiero a ciudadanía, que permita revalorizar y relegitimar la acción colectiva. Claro. Sí, lo que está en cuestión desde el estallido. Yo creo que, siendo bien autocrítico, las fuerzas de izquierda, las fuerzas progresistas, nos fuimos asertivos en su momento en solo haber depositado expectativas en el cambio constitucional y no haber hecho reformas sin mediar cambio constitucional. Porque esas reformas en el campo no constitucional, pero sí en el campo social y de las políticas públicas, hubiesen fortalecido resultados en el corto plazo, visto en retrospectiva. Entonces, la ciudadanía requiere logros. Con esto, lo que estoy diciendo es que hay que modificar las pensiones en el presente y en el futuro, y del mismo modo hay que avanzar en una redefinición de la industria, creando un modelo solidario. Pero esos debates tienen que ir de la mano. Y lo que yo veo es que la derecha está contrariada, porque una parte de ella al menos, sabe que una negación absoluta a cualquier modificación tiene costos electorales. Entonces, yo creo que ese es el encuadre del debate. Dale. Creo que igual hay que ver, hay como empezar a hablar respecto a lo básico de esta discusión, y es quiere decir que hay un sector en este país que quiere que mejoren las pensiones, que es el sector del progresismo, oficialismo, ¿cierto?, de gobierno, el mismo gobierno, y hay otros que no quieren ceder en nada, ¿cierto?, que es el otro sector. Donde está la UDI, Renovación Nacional, Partido Republicano, etc. Y ahí está la división. Ese es el primer factor cuando la gente vaya a la papeleta y decida votar. ¿Quiero que aumenten mis pensiones? ¿Quién lo va a defender? No lo va a defender Republicano, lo va a defender otros sectores políticos. Pero también entender que hoy en día, posterior al proceso constituyente 1, se ha mostrado que efectivamente la AFP y la ISAPRE son partidos políticos dentro del Congreso. Y esto porque han tenido acciones concretas en hacerlo. Buen punto. En que han mandado minutas, presionan, generan financiamientos irregulares para campaña. Hace poco se llenó de denuncias en CNTV contra AFP porque estaban entregando información falsa, ¿cierto? Con la plata nuestra. Con la plata nuestra, pero también respecto a la información y justo en el periodo en que se está discutiendo esta ley de pensiones, ¿cierto? De reforma de pensiones. Entonces, véanlo como un partido político más. Este partido político de la AFP se sustentan, obviamente su único interés en lo económico, ¿cierto? Que si bien no pueden tener incidencia siendo gobierno, pero sí pueden dar votaciones que son un límite. Ese partido de la AFP es más tradicional que republicano. Esto significa que ellos no van a ceder absolutamente ni un peso porque son los interpelados directamente. Entonces, dentro de eso ven aliados. Y ahí la derecha está obviamente en su dualidad. O apoyo a este partido de la AFP, que sé que me apoyan el día de mañana y me van a traer los votos y costos económicos, ¿cierto? Y resultados electorales. Te van a pagar las campañas. Me he aliado, ¿cierto?, con el gobierno progresista, ¿cierto?, de Gabriel Boric, que está en contra de la AFP. Se van a aliar a la AFP. Y no quieren, que esto es lo que pasa, que Guillermo Ramírez no quiere ni dar una poquita pizca de que pueda estar traicionando su partido de la AFP. No quiere dar ninguna pizca. Entonces, bajo ese escenario, no van a ceder nada. Van a tergiversar toda la discusión, pero te van a mentir respecto a lo que quieren realmente. Por eso nace Con mi plata no, porque el discurso que da Republicanos, que no quiere dar cero para los pensionados jubilados hoy en día, es que es tu plata, entonces tú tienes que decidir dónde va tu plata.
Ya, ese es su... Incluso en un momento, Guillermo Ramírez, y bueno, la UDI y Republicano están hablando de las plata de los trabajadores. Ellos utilizando el concepto trabajadores, como si lo hubiesen respaldado algún día. Entonces, hoy en día se ve más visibilizado aún. Hoy en día, sin asco, se ve quienes defienden a la AFP, cómo corren las minutas y cómo se impulsa y se presiona en el Congreso. Entonces, la gente debiese saber, desde visibilizar la primera etapa, quienes están a favor de que aumenten las pensiones, que no pasen estas situaciones como pasó, ¿cierto?, en Valparaíso, de la persona que estuvo dispuesto, ¿cierto?, que Marcelo Bonzo afuera de Chile Atiende, o quienes quieren mejorar las pensiones y la calidad de vida de las personas. Entonces, yo creo que, claro, yo entiendo cómo de cambiar, para mí, para cambiar todo esto, cambiaría absolutamente todo el sistema. Yo creo que eso ya no fue. Yo creo que nosotros tenemos que trabajar como proyectos oficialistas, ¿cierto? En base a la realidad de la discusión hoy en día en el Congreso. De cuánto estarían capaz a ceder, ¿cierto?, la derecha o cómo generar un acuerdo. Porque, por ejemplo, y después vamos a pasar más de las ISAPRE, el gobierno intenta llegar a una conciliación en todo el Congreso y darle un acuerdo y una galletita a todos los partidos que estaban ahí. Entonces, el día de mañana, si no se aceptan los acuerdos que el mismo gobierno impulsa, es porque también falta una mano negociadora que esté haciendo ese trabajo. Yo apuntaría incluso el trabajo que pudiese estar haciendo el ISALDE, ¿cierto?, de la Secretaría, ver cuáles son los acuerdos de los partidos políticos, cuánto están dispuestos a ceder o van a seguir modificando el proyecto original que había presentado el gobierno respecto a las pensiones. Yo lo que voy a decir, yo creo que no tiene nada de ultra, pero podría tener ese riesgo, porque efectivamente me parece que cuando no están generadas las condiciones para el acuerdo, no se acuerda. O sea, yo creo que eso es una cosa. Ahí vamos nuevamente al tema de las líneas rojas, como uno quiera, digamos, definir. Claro, lo que pasa es que todavía están en los Sí. prolegómenos del acuerdo. Totalmente de acuerdo. Claro. Totalmente de acuerdo con lo que planteas, del acuerdo. Del acuerdo. Yo tengo un matiz, me parece muy interesante, de hecho, por favor, hágase reel y compártase la idea de los partidos políticos, digamos. De hecho, es muy interesante. Están las bancadas y hay un partido que tiene transversal, ISAPRE y otro FP. Algunos tienen doble militancia, de hecho, se suele usar. Y eso es completamente cierto porque operan como un partido político, pero además sí las reglas de los partidos políticos, es decir, no necesitan un periodo de campaña para hacer publicidad en la tele, la hacen permanentemente con, por ejemplo, Mi Plata No. ¿Ah? Entonces, hacen eso con la plata de todos nosotros. No, es fantástico. Con financiamiento público de los cotizantes, hacen sus campañas los dueños. Es una cosa escandalosa, sucede en Chile, lo denuncian parlamentarios, presidentes de partidos, y aquí no ha pasado nada. Hago esto porque el matiz que tengo con lo que señaláis, ¿vale? Yo tengo la sensación, fíjate, que hay sectores en el gran empresariado, en el mundo de los fácticos, que de hecho sí quieren avanzar en reformas ahora. Que yo diría más bien, y en ese sentido yo creo que la distinción entre republicanos y el anuncio de Guillermo Ramírez, presidente de la UDI, lo que me preocupa es que ambos están pensando políticamente. Uno con un poquito más de profundidad, Ramírez, y decir, bueno, si hay que conceder algo, bueno, si nosotros queremos el gobierno en 12 meses más, en un año más. O sea, yo creo que refleja una diferencia estratégica respecto de cómo hacerse del poder. Exacto. Mediado por una definición tan importante como el sistema de pensiones. Exactamente. Una que es radicalmente obtusa en el sentido de negar la sal y el agua, que es perseverar en la lógica de la guerra de desgaste permanente hacia el gobierno. Y otra que es, entre comillas, que ve con preocupación que esto se le devuelva electoralmente en términos adversos. Me tiro un contrafáctico. Si José Antonio Kast tuviera con un 32% de intención de voto, lejos, primero así Evelyn Matei no existiera o tuviera un 10% y se invirtiera, capaz que republicano efectivamente estaría en una parada, diciéndolo de otra manera, del 0.5. Pero lo que quiero decir es que en ambos, en republicanos y en la derechita cobarde, para ponerlo en sus términos, le encantan los republicanos, bueno el concepto, no hay, desde mi perspectiva, ni un atisbo, ¿cachai?, de una mirada país que no sea defender en momentos que ellos entienden que la izquierda está más bien en épocas de reflujo, menos que hace 2 años atrás, pero reflujo al fin, para tratar de no conceder conceptualmente nada. Y esa me parece que es una disputa cultural, si queremos poner esos términos, que es grande. Entonces, solo lo que quiero decir, a mí lo que me preocupa es que toda la discusión política le regale el encuadre
a los distintos sectores de derecha, a los cuales concurren también con entusiasmo ciertos sectores más bien de centro, incluso otros, porque el partido transversal AFP y SAPRE, esos dos partidos, tienen líneas transversales que llegan, que no solamente se agotan en el Partido Republicano y en la UDI, que llegan harto más allá. Y entonces en eso, insisto, una cosa es la dinámica de los acuerdos y otra cosa es no salir a defender una disputa que tiene que darse, que tiene que volver a darse. O sea, porque si no, entrar en la discusión siempre las perdía. Ojo, esto que estoy diciendo respecto a las posiciones de izquierda en el tema de la AFP. Por eso yo creo que me parece vergonzoso lo del 0.5 y me parece que en ese contexto no hay ninguna valoración que uno debiera hacer. Seguramente no pensarán lo mismo quienes tienen que administrar los votos del Congreso. Yo lo entiendo, son cuestiones distintas. Pero eso me parece problemático en esa agenda, en la agenda de seguridad. Yo creo que es vergonzoso el 0.5, si no hay reparo en aquello. Si lo que pasa es que yo creo que la proposición de análisis de alguna manera tiene que abordar más elementos. Si no está en discusión que sería un magro acuerdo, un mal acuerdo de un 0,5%. O sea, estaría muy por debajo de la sostenibilidad de las pensiones presentes y futuras, porque cuando se habla de modificar para bien las pensiones presentes y futuras, se está hablando de sostenibilidad económica para aquello. Y ello obliga a tener modelos solidarios incorporados al sistema de capitalización, al sistema de pensiones. Ahora, yo comparto esencialmente la idea de que las ISAPRES y las AFP son grandes corporaciones de intereses económicos que en los hechos operan como partidos políticos. Que claramente han construido un relato político-cultural defensivo y que pasó de la defensa de sus intereses a una valoración ciudadana. Uh-huh. Y eso obliga al mundo de izquierda, al mundo progresista, a construir un relato que sea efectivo para este periodo. O sea, porque ¿qué se propone frente? O sea, la idea de con mi plata no es muy poderosa en términos de hegemonía político-cultural. Heavy. Es muy fuerte. O sea, pero hay que salir a disputarla. Sí, hay que salir a disputarla. Estamos claros en eso, ¿no? Entonces, ahí la pregunta es, ¿cuál es el relato que uno construye? ¿Cuál es el relato? ¿Qué es lo que se propone? O sea, no, es que interrumpiste. Sí, está bien, pero tranquilo. Si el tiro te vuelvo... ¿Qué es lo que uno construye? A mí lo que me preocupa es que se construya con un presidente de la República en una cadena nacional en marzo, junio o septiembre, diciendo, hemos logrado, ha sido difícil, pero valoramos y no sé qué, porque con esto las pensiones, no sé qué, la cuestión mejoran. Cuando tú decís, bueno, sí, obviamente si le ponís 3 chauchas, mejora. Y si le apretáis a la PGU, mejora. Regalaste todo, seguiste apretando, asfixiando el Estado. La PGU es súper eficiente para el Estado. Pues si la mejoramiento de las pensiones no se puede sostener en los impuestos generales. O sea, lo que yo digo es, ¿cómo tú llegas en un año más, un año y medio más, a un nuevo gobierno, que no sabemos de qué sello sea, sin haber entregado simbólicamente todo por nada? Yo creo que, o sea, aquí hay un componente de esta dinámica que ha estado ausente, y ese componente del movimiento social. Si no hay movimiento social presionando para que las modificaciones al sistema de pensiones sean en sentido justo en términos políticos y sociales, se corre el riesgo de que las correcciones se restrinjan al aumento de las pensiones con cargo a los impuestos generales. Y eso, o sea, ya la PGU no resiste más, no puede aumentar más si no es incorporando la solidaridad en el sistema de pensiones. Yo estoy de acuerdo con eso, pero creo que ahí la clave es, o sea, reformas de este calado, con sentido social y ciudadano, son viables cuando tenéis movimiento social operando. Y eso es clave en o sea, y ahí yo estoy de acuerdo contigo que hay un segmento del oficialismo que demoniza la movilización social en circunstancias que debiese apoyarse sobre ella. O sea, debiese ser un componente activo, porque es deliberante y es desequilibrante desde el punto de vista de las opciones del sistema político. El sistema político razona de una manera cuando tiene movilización social y razona de otra manera cuando no. Fíjate que lo quería ligar. Pasémonos al tema de ISAPRE, así, sin escalas. Al tiro tiro cafecito. Tome, compañero, tome ahí para que usted sirva un cafecito. ISAPRES. Fíjate que, ayer en 32 minutos conversamos con la diputada socialista Dani Sastudillo.
contaba que finalmente la ley corta, fueron 14 votos en contra, pero ella incluso lo limpiaba porque había como 4 votos que eran en realidad los que querían que no le cobraran nada a la ISAPRE, así los de la bancada, así militantes. Entonces en realidad hubo como 14 votos, porque decía ella, no, que no le quiero dar pero que no estaban las condiciones. Bueno, un par de meses después aparece esto. Y como mínimo, desde mi perspectiva, esa es mi opinión, muestra yo creo una ineptitud transversal, incluyendo el gobierno. ¿Cachai? Porque efectivamente se presenta una ley corta. Había que presentar una ley corta, es cierto, porque si no se caía, o ese era el riesgo, o esa era la amenaza, el sistema de las ISAPRE. Y de acuerdo, no están las condiciones en este minuto para que se cayera. O bueno, quizás sí. Pero finalmente termina el gobierno con toda esa negociación, un poco la crítica que hace la Camila Vallejo, la vocera, ¿cierto? Pero igual es complejo, porque además el gobierno igual llegó no con 13 años, pero llegó con 10 años. Ese fue el proyecto original. Entonces, finalmente, el gobierno alinea sus filas, algunos no están disponibles, y así es un poco loco. Y entonces, y sale finalmente la derecha a apuntar al gobierno por la ley corta. Entonces, vuelvo a los temas, digamos. ¿Cómo tú de pronto regaláis tanto en la lógica de administrar el poder? Yo creo que el ejercicio es súper complejo, ¿eh? Y yo reconozco que es evidentemente más fácil decirlo acá que estar sentado en un ministerio. Y quizás por eso no lo estoy. Pero no sé cómo ven el tema de las ISAPRE. De un momento a otro en esta discusión me pesó la cabeza. Esto no me pasaba hace un muy buen tiempo. Me pesó la cabeza porque yo estaba todo el rato escuchándolo y decía, ¿en qué momento llegamos a este nivel de discusión de 0,5 y de pagar una deuda en 13 años? ¿En qué momento? Posterior a un estallido social donde toda la gente salió a manifestarse pidiendo representatividad. La discusión sobre la mesa la ponen también los partidos políticos y cuánto nivel de representación tienen a nivel nacional. ¿1%? Y los que ponen el límite es el Poder Judicial, que hoy en día han salido ministros de la Corte Suprema por estar involucrados en caso Hermosillas por temas de filtro de contactos, por ejemplo. Porque le decían de tráfico de influencia. Tráfico de influencia. O sea, ¿en qué momento llegamos a esta discusión de que la migaja del 0,5 es un debate político? Cuando estábamos a disposición de cambiarlo absolutamente todo. Cuando acá se demostró hace poco que incluso la Universidad de San Sebastián hizo financiamiento irregular con este libro de leer para votar de Marcela Cubillo, para engañar a la gente de que tenían que votar rechazo. Que gente cuando salió a celebrar con el rechazo decía, por fin Chile va a cambiar todo. ¿Y cómo ha cambiado, compadre, hoy en día? ¿Cuánto te ha cambiado la vida? Porque no vas a cambiar nada si tocáis en verdad las arcas reales fiscales. El otro día, ayer creo que leí una noticia que una persona aristocrática, no lo sé quién era, ni siquiera quiero recordar el nombre, porque no sé si será Matei o Edwards, creo que incluso su apellido era Edwards, decía que el sistema neoliberal ha ayudado mucho al país y hoy día ya no está ayudando ya tanto. ¿A quiénes ha ayudado el sistema neoliberal? ¿A los que hoy día tienen voto en el Congreso, la AFP, la ISAPRE? Entonces, y ahora, claro, yo entiendo que posterior a todo lo que hizo las organizaciones sociales durante el estallido social, dejó todo en la calle, llevó a sus candidatos, hicieron un proceso, fallido o no, les dejamos que se comieran, que la derecha hablara sobre octubrismo, que nosotros no teníamos la plata y nunca la vamos a tener, ni la plata, ni el financiamiento, ni los medios de comunicación a nuestro favor, le pedimos que salgan de nuevo. La gente no va a salir. Obvio. ¿Qué ha pasado? ¿Qué cambio ha habido rotundamente? Que haya ganado un presidente, Gabriel Boric, el más joven. ¿Y eso qué afecta al bolsillo de la gente? Pueden haber medidas definitivamente, pero miren la discusión que hoy en día estamos teniendo de que republicanos puedan ningunear a la gente. Lo que yo te decía antes de empezar el programa, Carlos Maldonado, hablando de ir a primarias con republicanos, un expresidente del Partido Radical. Hace 3 años. Pasó? ¿Qué pasa en este país? Yo todavía no sigo entendiendo y créanme que el día de mañana Kast puede salir a decir no le voy a dar ni un peso de pensión, incluso voy a rebajar las pensiones y la gente va a votar por él. Entonces, ¿en qué momento se abrió tanto la cancha de la disputa cultural que nosotros como que nos quedamos para atrás? ¿Cómo puede ser que este proyecto de pensiones no esté cerrado en enero? Porque el Senado no quiere llegar al acuerdo con un acuerdo que se habían comprometido con el gobierno y ya no lo quiere hacer, lo está desconociendo. ¿Quién está emplazando esa representación? O sea,
Yo insisto, estoy en un partido político porque creo que hay que disputar el poder a través de la vía institucional. Pero no hay que olvidar que los partidos políticos representan no más del 1% de este país. Entonces nosotros estamos poniendo la discusión. Ayer también salió la filtración de Chadwick con Hermosilla, su WhatsApp, famoso WhatsApp, que no sé por qué no está preso, Chadwick. Y que claro, que decía en un momento, mándale a este periodista. Un periodista al parecer del Mercurio. Yo traje el Mercurio, lo tengo por ahí, porque me llega todos los días. Nada sobre la filtración de Chadwick y Hermosilla. No. Es horrible. Entonces, Impresionante. Es una omisión. entonces, hermano y hermana que me tremenda. están viendo, ¿en qué piso estamos jugando? ¿Cuál es? Porque estamos discutiendo temas que nos pone la prensa. Estamos discutiendo, estamos perdiendo la discusión, a mi parecer, de fondo de hablar sobre los derechos sociales, porque hoy día decir derechos sociales en un discurso político para todo es como quemarse y que te digan octubrista. O sea, miren al candidato a gobernador que tuvimos en la metropolitana. Un cabro tiktokero, un cabro que pelea, un candidato poco serio que le permitimos que lo pongan también en discusión. Entonces, yo por eso digo, me llegó como el dolor de cabeza. Me llegó el dolor de cabeza y dije, ¿en qué momento estamos viendo los de la ISAPRE y ahora estamos permitiendo que Macaya le eche la culpa al gobierno porque la misma propuesta que puso él en la Comisión de Salud, ¿cierto?, del Senado, que él era presidente, no funcionó y el gobierno se está comiendo ese reclamo? Entonces creo que necesitamos representantes políticos del Congreso que sean más duros. Necesitamos representantes políticos de izquierda que le digan, oiga, no se pase, senador Macaya, porque usted mismo hizo la propuesta. Acá está el antecedente, etcétera. Y tomarse los espacios comunicacionales. ¿Cachai? Porque le estamos permitiendo que Chaguán y Macaya estén en un punto de prensa con el senador Castro exigiendo al gobierno o a la superintendencia, etcétera, que la deuda se pague de otra manera. Inaudito. Inaudito. Pero eso yo pensaba, no digo una cosa tonta nomás, pero no sé, de repente el presidente en cadena nacional diciéndole métanse al 0.7 por donde les quepa, digamos. ¿Tú quieres un golpe de Estado en este país? O sea, claro, es que en el fondo, porque si no, tú regalas parte de la discusión. No sé si el presidente de la República, no sé si la ministra, evidentemente, pero actores políticos poniendo la dimensión, porque si no, te capturan. La ministra Vallejo lo ha hecho impecable. Es la única, a mi parecer, que ha salido muy fuerte, siendo clara y respondiendo e interpelando. La ministra Vallejo ha dado una postura del gobierno. Exactamente, pero en el fondo yo estoy de acuerdo con lo que tú dices. Yo valoro, porque además efectivamente empieza a ser ahí algún juego de pierna. Imagínate la vocera. O sea, lo que no tienen los voceros es juego de pierna, digamos, ¿cachai? ¿No? Claro. Y pese a eso logra, y por supuesto tiene la prensa inmediatamente, porque habla Camila, y entonces, polémica, entonces... Ahora, la opinión de la vocera, de la ministra Camila Vallejo, inequívocamente, por supuesto. es la opinión del gobierno. Obvio. Por supuesto. Y la opinión del gobierno, en definitiva, es que tiene que haber un sistema solidario que permita transitar hacia un modelo de pensiones más justo, donde idealmente el sistema de pensiones no sea una fuente de lucro. Ahora, yo creo que hay que tener más movilización social. Sí, Esto no se sostiene de otra manera y hay que apelar a aquello, hay que convocar, hay que invitar para que el debate no se restrinja al 0,5%, al 0,7%, al 0,8%, y para que el sistema político reaccione, requiere de un interlocutor que también establezca su punto de vista, y ese es el movimiento social. No lo veo de otra manera. Sí, ahora yo no creo que haya elementos... Pero igual... O sea, eso no va a suceder en este minuto. Y eso es parte de esta... O sea, es una mierda que tiene que ver con una política que está instalada aquí en la Quebrada-Lají, son fenómenos contemporáneos, etcétera. Es que en general tú accedes, o sea, en esta como despolitización, lo hemos hablado harto, tú accedes al poder y como naturalmente empieza un proceso muy profundo de despolitización, etcétera. Y por eso de repente mayor fuerza de ciertas ideas han estado presentes los dos gobiernos de derecha. Eso es un tema que yo no sé cómo se resuelve, porque, insisto, no es solo en Chile. Tiende a suceder, pero es un tema altamente complejo y habrá que tomar decisiones a nivel político, los partidos, las organizaciones, para que eso deje de ser así. O sea... Es cuático tocar ese tema. O sea, lo digo porque cuando vemos el tema más de fondo, yo digo, ¿en qué momento empezó a surgir ahora Kaiser candidato presidencial?
O sea, ¿en qué nivel estamos hablando de política hoy en día? ¿Cuánto ha pasado del estallido? 5 años más o menos. En 5 años se levantó un personaje que vendía logos nazis en el colegio. Porque él mismo lo Si dijo. si yo me remito de alguna manera a los resultados de las últimas elecciones, no veo con ese discurso, con esa propuesta, con esa oratoria, viabilidad electoral de presidencia ni para Kast, ni para Kaiser, pero sí penetración cultural, político-cultural, que es decir, lograr construir agenda pública, pero no conducir la presidencia de la República. Yo vi una entrevista de Kaiser, Johannes Kaiser, horrorosa, en términos ultraliberales. Claro. Le está copiando al resto si no tiene Sí. Ahora, contenido propio. mi punto es que el problema no se restringe solo a cuestionar si es el 0,5, el 0,7, el 2 o el 3. El debate es qué es lo que se va a consolidar en este periodo pensando en el futuro. Y ahí el gobierno tiene que ser lo suficientemente fino como para mejorar pensiones, pero también hacer adecuaciones estructurales al sistema de pensiones. Y ese balance es complejo. No creo que esté resuelto por lo pronto. No creo que esté resuelto. No, yo creo que no está resuelto. ¿Hay Oye, que llegar a acuerdo con la derecha o con la AFP? ¿O es lo mismo? ¿El gobierno tiene que llegar a acuerdo con la AFP? Así como decirle a la AFP, oye, esto queremos. O sea, porque para mí, en este debate, la derecha para mí es inexistente. Yo lo digo porque son voceros de una comunicación del otro partido que es la AFP y la ISAPRE. Yo creo que en determinados momentos, o sea, la derecha representa a la AFP, eso no hay ninguna duda. Claro. Pero en determinados momentos son más alineados, en otros menos alineados, dependiendo de los intereses también electorales de la derecha. Claro. Ahora, como principio, eje ordenador, la derecha representa los intereses del modelo de industria AFP. sí. Lo que pasa es que es una doble dimensión, porque es la dimensión ideológica, que es respetable. Yo creo. Porque, mira, si esto fuera. Es que ¿sabéis qué? Puta, ahora empezó a doler la cabeza a mí, weón. No pensé que nos íbamos a deprimir en pero es que uno se deprime. ¿Por qué? Porque si en el caso de, por ejemplo, quienes defienden el sistema FP, tú supieras, te dieras cuenta, que transparentemente dicen, guacho, esta es la mejor manera para asegurar las pensiones de los chilenos y chilenas. Este es el camino. Queremos asegurar. Y entonces tú decís, bueno, eso es respetable. Uno puede ser capitalista y uno puede decir, mira, ¿sabéis qué? Qué sé yo, el libre mercado. Y hay ahí. Pero en este ámbito es indudable que en el tema de las pensiones los principios del capitalismo, la mano invisible, la lógica de la oferta y la demanda para regular el mercado, que me parece como ideología absolutamente respetable, no opera. Sabemos que no opera y además se impuso, dijeron cosas el año 80, las pudieron imponer sin ninguna restricción, hicieron todos los ajustes tal cual querían los hijos del sistema, los Chicago Boys, y no funcionó. Y sobre eso lo que dicen es, oye, bueno, ahora tenemos la oportunidad de agrandar el negocio, de consolidar aún más a las AFP. O sea, el poder que tenían las AFP con el 10% del dinero de todos los chilenos, o sea, imagínate ahora que lo podrían tener con el 13, 14, 15 y medio. Entonces, el punto es que no es sincero. Y esa es la parte compleja, porque no solo hay disputa ideológica, lo hay atrasos, sino que más hay disputa de quienes efectivamente subvencionados en la práctica en ese ecosistema, lo que tú decís, terminan siendo voceros sencillamente de un espurio interés comercial. No hay, a la larga, tanta disputa ideológica. La hay también, pero hay también operadores políticos que efectivamente aseguran sus entornos, su familia, su mundo, su universo, incluso hasta sus propios trabajos, a partir de servir a los intereses de una industria que quiere cuidar y ahora hacer crecer su negocio. Y eso es súper peludo, porque en el fondo como que no tiene lado de afuera. No tiene lado de afuera. Porque hay control de los medios públicos. ¿Perdón? No tiene lado de afuera. Es decir, ¿cuál es el lado de afuera? La movilización social. La gran movilización social. No solo la movilización social, lo digo con todo respeto, de organismos que se pueden juntar. Oye, ya sabéis que retomemos. Nos juntamos. Oye, y se juntaron 10.000 personas. Sí, eso está en los códigos tradicionales. El tema es cuando esto desborda.
El tema es cuando pasa algo y finalmente, en algo que terminó siendo un tiro en los pies, pero no lo sabían en su minuto, cuando parlamentarios de derecha empezaron a votar por los retiros. Porque efectivamente tenía ahí un nivel de presión en que dijeron, si no hacemos caso a la gente me pueden quemar la sede o me pueden pasar cosas o no voy a poder ir a comprar tranquilo al supermercado, yo que soy diputado de Talca, ¿cachai? Porque la gente me va a reprochar no seguir un cierto lineamiento. Entonces, eso es lo que está absolutamente extraviado y eso es lo que hace que la discusión en este minuto caigamos jugando el juego de lo que le respondió Republicano al UDI que regaló el 0,5. Yo creo que hay algo que la gente no está entendiendo. Los diputados de derecha, los diputados republicanos de la UDI, Renovación Nacional, no fueron a representar a la gente. No es la gente lo que ustedes están pensando. Estamos pensando a la gente AFP, a ISAPRE. Esos son sus votos. No es la gente de a pie, de que está en el transporte, tiene malas pensiones. Esa gente no entraron por ello. Ellos entraron con otra visión. Porque si fuera así, las votaciones serían diferentes hoy en día en el Congreso. No tendríamos tanto tiempo de andar hablando sobre las pensiones o de 13 años de pagar la deuda. Si realmente la derecha estuviera ahí porque representa lo social, la discusión sería diferente en el Congreso, pero ellos están ahí porque los eligieron las AFP, las ISAPRES, para que la gente entienda eso, porque piensan que porque lo ven en la calle, lo está representando a ellos. Ellos son claros cuando dicen, yo quiero representar que el sistema sigue igual, que acá las inversiones tienen que ser solamente para los privados, que las universidades privadas les paguen a la Marcela Cubillo y a Chadwick porque no va a estar en ejercicio 5 años. Eso es lo que quieren, pero no a la gente. Déjame hacer un punto aparte. ¿Qué les parecieron hablamos de Chadwick de la pasada, pero la novedad de Chadwick de esta semana? Fíjate que yo creo que más que los chats fueron las declaraciones que ya hace un par de meses atrás dio, pero se conocieron la semana recién pasada, del ministro de Vivienda, Felipe Ward. Lo vendió. Pero lo entregó así... en bandeja. O sea, Feo. dejó testimonio judicial Sí. de que había habido un tráfico de influencias para efectos de inversiones con un grupo económico. O sea, se confirma la relación entre el gobierno del presidente Piñera, ministro Chadwick, ministro Ward, asesor en jefe jurídico, Hermosilla. El Ceremi de Vivienda vendió al ministro, Felipe Ward, y Ward vendió a Chadwick. Ya, pero ahí entra a participar en esta articulación el grupo económico en cuestión, ¿cómo se llama? Patio. Patio. Claramente corrupción. Que ahora están en el patio Capitán Llaves. Por donde se mire es corrupción. Es corrupción de la más obscena, aquella que vulnera la voluntad popular. Pero hay dos tipos de corrupción y yo tengo una intuición y tengo una preocupación. Cuando empezaron a salir los chats, pareciera ser, es parte de lo que se plantea, es que eventualmente Felipe Ward, concentrémonos en esa figura. Ojo, todo lo que hizo Felipe Ward fue, que es un poco lo que dice en su declaración y todos los elementos lo entregan, es porque llegó Chadwick y le dijo, Felipe, necesitamos avanzar con esto, ¿ya? Y con este tema, digamos, del grupo Patio. Y en eso, por supuesto, él es ministro del Interior y por lo tanto lo que puso es a Hermosilla a operar. Y se habla, incluso en un minuto salió una cifra, no sé cómo está dibujada en este rato, se habló incluso de que había parece un pago de 30 millones, que había habido algún depósito, etcétera, y que por lo tanto había 30 palitos. Entonces, hay una dimensión que puede ser funcionarios incluso de tan alto rango como Felipe Ward, que fue diputado varias veces, fue candidato a senador, etcétera, fue ministro con 3 reparticiones distintas, o sea, un tipo grande, que eventualmente corrupción de esa, la grosera que dice Marcos. Pero lo otro es que eventualmente haya un tráfico de influencias que más bien tiene condicionamiento más político de una serie de cosas que ni siquiera requieren corrupción en plata, que ni siquiera requieren. Que no requiere un depósito. Exactamente. Porque son... desconocido. Claro. Sino que son decisiones políticas. Que eso me suena más incluso a todo lo que hicieron antes, trataron de hacer siempre a través de Manuel Guerra con el tema del caso Penta. El caso Penta, que no era una corrupción de plata, que había financiamiento de la política. Yo leí en uno de los diarios electrónicos que las conversaciones entre Chadwick y Hermosilla, entre otras, contemplaban algún tipo de iniciativa legal respecto de la fiscal Marta Herrera a propósito de la investigación de los
Panama Papers. Panama Papers. Del presidente Panama Piñera. Entonces, claro, ahí lo que tenemos es corrupción pensada, articulada y ejecutada Más política. para las decisiones políticas Sí. y que dañan al Poder Judicial. Que es, desde mi perspectiva, En este caso al Ministerio Público, que es la Fiscalía Sí. y que es el órgano persecutor. O sea, ahí estamos viendo las limitantes que en los hechos va teniendo el poder, el órgano ejecutor de la política pública en persecución criminal. yo espero que la justicia en general y que la fiscalía en particular tenga la capacidad, con todas las complejidades que hay, Valencia, et al., tenga la capacidad efectivamente de investigar y de investigar estas cosas que son, voy a decirlo así, como judicialmente más nítidas. Oye, recibí 30 millones en mi cuenta, hiciste tal cosa, ya hay corrupción, esto está tipificado. Y aquellas cosas que son, por ser corrupciones más grandes, como por ejemplo digitar a una ministra de la Corte Suprema, como por ejemplo digitar a un fiscal importante como Manuel Guerra en ciertos casos, que yo espero que en el fondo, no porque son cosas como más grandes, menos te puse el punzón y me entregaste 30 millones, se pierdan, porque me parece, si tengo que elegir en gravedad, Delitos de cuello y corbata. sí, pero además corrupción de instituciones del Estado, Sí. que no tengo idea si están tipificadas, pero me parecen gravísimas. Quiero O sea, hacerle- no es solo ser corrupto, sino que además es tener una conducta corruptora. corruptora. Y les quiero hacer una pregunta que no es mía, que ayer, tú sabes que los lunes grabamos con Alberto Mayol la Semana de Vito, en un espacio, digamos, restringido. Sepan perdonar que hacemos un programa de pago con el colega Mayol. Y entonces Alberto me preguntaba, me encontré extraordinaria la pregunta, se las hago a usted. ¿Ustedes creen, estoy citando a Mayol, ¿ustedes creen que la declaración de Ward hubiera sido la misma declaración que hizo respecto a Chadwick si Piñera estuviera vivo? Es probable que no. Es probable que no. Es probable que no, porque se acabó, ya no está No. el jefe de Es jefes. heavy, es heavy. El jefe de jefes. O sea, esta pregunta, contrafáctica absolutamente, es interesante porque yo creo que cuando me preguntó ayer Mayor dije, no sería la misma. La muerte física de Piñera le quita redes de protección, la capacidad de articular y todo. Pero esas redes de protección es porque probablemente si se hubiese postulado nuevamente hubiese sido presidente. O Probablemente sea, sí. esa sería una red de protección, yo creo. Es Porque, una posibilidad, claro, pero también porque tenía un poder indiscutido y tenía un liderazgo y una hegemonía en la derecha. Y 3.000 millones de dólares en la Sí, billetera. además hay un digamos, que poder no- económico capaz de hacer cambiar de opinión. Claro. Y igual insisto, creo que podría volver a haber sido presidente de la República. Hubiese generado, en este periodo hubiese generado mucho consenso. Yo creo que esa figura, entonces hubiesen asegurado, claro, porque no, vamos a ser ministros, vamos a ser... Porque al final la figura que se genera es que, Estaría negociando la reforma. claro, el ex seremi metropolitano de vivienda, que era Errázuri, da la declaración y aporta los chats. Por tanto, eso presiona a que el ex ministro, que era Ward, venda a Chadwick. Porque cuando Ward estaba ahí comunicándose con su seremi y dice, oye, dale la oportunidad, reúnete con el abogado del presidente Sebastián Piñera, quien era Hermosilla. Entonces eso todo lo da las declaraciones y vende a Chadwick. Es muy chistoso. ¿Hubiese pasado todo eso con Piñera vivo? Si es que el ex seremi quería seguir siendo seremi en algún momento. No, po. No. Estaremos atentos, no controlamos el mainstream de los medios, pero estaremos atentos porque Chadwick es el que puede hacer la diferencia, lo que suceda, lo que se sepa de lo que pasó con Chadwick puede hacer la diferencia de si efectivamente fue una corrupción grave, por supuesto, y todo, pero que afectó a ciertos órganos del Ahora, Estado. la red de protección de los medios a Chadwick es muy evidente. Es Impresionante. brutal. De los Impresionante. grandes medios. Brutal. Invisibilizan una noticia que es de interés público. Se filtró Claramente. el chat entre Chadwick y Hermosilla en el Mercurio Santiago. Nada en la portada. Pero, de acuerdo, Brutal. Pero, sí, pero también pasó con Hermosilla durante hartos meses y finalmente igual. O sea, Claro, yo porque, tengo todavía porque una confianza ingenua en la el justicia. acopio de develaciones fue de tal envergadura que en algún momento los grandes medios tuvieron que dejar de hablar del caso Audio y empezar a hablar del caso Hermosilla. Yo creo que esto va a seguir en desarrollo. O sea, no es que esté llegando a su fin Y ahí, la información sí. culpógena respecto de sus conductas corruptas.
Y ahí se le puede enredar incluso la presidencial a la derecha. O sea, en ese sentido no está todo escrito. Todo, a ver, no se enoje conmigo, usted sabe que, pero miremos, el próximo gobierno debiera ser de derecha. Respondería una lógica, ¿cierto?, de patrón cuando yo creo que esa hipótesis está en discusión, está en disputa. Totalmente está en discusión. Porque Sí. esa misma afirmación la hiciste, Darío, en el pasado respecto de las de gobernaciones. No, pero si la sigo sosteniendo. Sí. Disculpa, el resultado de Francisco Rego, un don nadie a ese nivel, o sea, creo que la tendencia va en esa dirección. Pero está en discusión la capacidad de resultados crecientes de la derecha. Justamente lo que estoy planteando es eso, es que hay una cortapisa adicional que tiene que ver. O sea, Matei sale diciendo hace un par de días atrás, tomando distancia con Chadwick, porque sabe que es un palo con caca, que no sabe si efectivamente... Chadwick no sabemos si puede estar en abril en un proceso de formalización. Y ahí sí que va a ser muy difícil para los medios no ponerlo y no comentarlo en matinales. Sí. Porque, por supuesto, esta cosa tampoco funciona así, tampoco es un regimiento. Lo que sí quiero decir es que, en el fondo, como la tendencia global favorece a la derecha, es más o menos obvio, no tiene que ir ni siquiera con méritos, tiene que ir con el viento de cola, con los temas emergentes, con seguridad, etcétera. Es como la lógica pendular. Y por lo tanto, podría atreverme a decir que si llega a ganar la derecha, seguramente vamos a estar al segundo año de gobierno de derecha. Todo empieza a indicar que el próximo gobierno debiera, digamos, también cambiar de sello. Eso está medio instalado, no digo nada muy sorprendente, si además es política comparada, nomás es cosa de mirar fenómenos contemporáneos. En ese contexto digo que la derecha, que tiene todo, la derecha esperaba que estas elecciones le sirvieran para que la alfombra, ponerle ya la alfombra roja. Y no se la pusieron. Sigue Matei primero en la encuesta, de acuerdo, pero ya sin alfombra roja. O sea, va a tener que pelearla para ganarla. Y en eso, lo de Chadwick, y por eso hay que ponerle atención, y por eso así nos salen los medios, aquí lo vamos a conversar, porque además es justo, y porque si efectivamente operó en Chile, en el gobierno de Sebastián Piñera, una estructura corruptora de instituciones del Estado, eso es de la mayor gravedad. Absolutamente. Plantear. En la plaza de Viña del Mar alguien me estaba saliendo del mandato del cambio, pero de Macarena Ripamonti, que asumieron todas las alcaldías el 6. Iba caminando tranquilamente por la plaza y un fans de Darío Quiroga me dijo, mándale, te lo juro, mándale un saludo. Me dijo, vale, ¿tú eres Valeria de Provócame? Sí. Y dije, pensé que me iba a pedir una foto a mí. Y me dijo, no, mándale saludos a Darío Quiroga, por favor, del programa. Creo que se llamaba Miquel, pero te mando un saludo a ti. Oye, ¿y eso? Estamos en los saludos porque yo quiero hacer un saludo. ¿Ya? El domingo pasado salí con mi hija a andar en bicicleta, o sea, ella en bicicleta, ella es chiquitita, yo acompañándola y... corriendo atrás. Corriendo, así como, hija, espéreme. Y una transeúnte, una ciudadana, me abordó y dijo que era seguidora de Provócame. Espectacular. Y quedé comprometido justo a darle un saludo. Muy bien. Felicitaciones, Jessica, desde Provócame. Pero perfecto. Muy bien. Me encantan todos los saludos. Muchas gracias a todos ustedes que hacen, además de este espacio, un espacio de conversación interesante. Nos faltó Rodrigo Rettig, ya volverá la próxima semana. Y Matei, ya, la próxima semana la volvemos a agarrar a Matei. Yo creo, Vale, que va a llegar a la papeleta, pero capaz que llegue a la papeleta para perder. ¿Quién? Matei, po. No, va a llegar a la papeleta y yo sigo apostando lo mismo. Perfecto, ahí está. Muchas gracias al equipo, don Diego Cancino, que estuvo ahí en el switch, don Pablo Riveros en el sonido. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Nos encontramos este próximo martes. Recuerden, a las 7 de la tarde lo estrenamos en Spotify. Gracias a los que se van haciendo, digamos, seguidor del canal en Spotify. Nos sirve, así que dale, compártanlo desde ahí. 7 de la tarde, a las 9 en el canal de 32 minutos y a las 11 de la noche en el de La Cosa Nostra. 3 horarios distintos para los estrenos del Provócame. Hasta el próximo martes. Chao, chiquillos. Chao.